Que el Señor les bendiga, iglesia. Qué bueno verles en la casa del Señor. Busque conmigo Job capítulo 15. Job capítulo 15 y ahí téngalo abierto. Ya vamos a avanzar en la escritura, aunque vamos a ver unas partes del capítulo 14, pero ahí téngalo abierta su Biblia y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, nuevamente por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, consagrándote un miércoles, Padre Santo, aquí en el mejor lugar que podamos estar nosotros. Permítenos que podamos ver tu palabra, Señor, y poner en práctica lo que tu palabra nos indica, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Mira, interesante lo que Job estaba argumentando, lo vimos el miércoles pasado. Y estaban en un dime que te diré, hablaba un amigo y ahí respondía Job y ahí el siguiente amigo y ahí otra vez hablaba Job, y cuando terminaron de hablar 3 de los 4 amigos, porque aquí todavía no hemos entrado mucho más adelante, vamos a ver el argumento que da Eliú, que prácticamente Eliú era el que entendió toda la situación, pero terminan los primeros 3 amigos de Job. Y viene Job, empieza a argumentar, después en el capítulo 2, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, viene y como que empieza Job a empezar a resignarse por la situación que estaba pasando, que sus propios amigos que supuestamente tenían que darle aliento, venían y eran los verdugos prácticamente en la situación que Job estaba pasando. Y en el capítulo 14 Job termina diciendo, fíjese, bien interesante, donde menciona Job que la vida es corta y está llena de muchos problemas, y eso lo puede ver en el versículo 2 y en el versículo 3 del capítulo 14 del libro de Job, donde dice, mire, el hombre nacido de mujer, perdón, desde el capítulo 1, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. O sea, él estaba diciendo de que la vida estaba llena de sinsabores y lleno de problemas. Después de argumentarle a sus amigos, justificándose porque él estaba, viene él y se resigna, miren, la vida es corta y está llena de muchos problemas. Ahora sí, recordemos, hermanos, que las enfermedades, la soledad y la desilusión en la vida de Job por lo que él estaba pasando, era muy razonable el hecho de que él hasta quisiera morir. Se recuerda que Job menciona en los primeros capítulos, que él mejor hubiera sido abortado, mejor hubiera nacido, a la hora de nacer hubiera mejor nacido muerto, pero era por la situación que era comprensible de lo que estaba pasando Job. Eso debemos de tenerlo nosotros humanamente bien claro a la hora de ver a Job, ¿verdad? Su propia esposa le había dado la espalda, había perdido todo lo material, su propia familia había perdido, y de ribete tenía una sarna en todo su cuerpo. Y él dice específicamente que gusanos habitaban su cuerpo. Entonces, al ver todo eso, creo que nosotros humanamente es sumamente comprensible la actitud que tenía Job de ya no querer vivir, de ya no seguir. Quienes deberían de haberle dado aliento, no le dieron aliento, sino que al contrario, ya lo vamos a ver en el capítulo 15, donde Elifaz vuelve a hablar, y en esta ocasión se vuelve prácticamente un juez contra Job. Sin embargo, en el capítulo 14 y 15, sigo explicando en el capítulo 14, dice que Job da a entender que la única solución es la muerte. Y mire lo que dice en el capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muriere, volviere a vivir. Y dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi libertad. Prácticamente lo que le decía Job, estaba diciendo que el único punto para poder solucionar su problema era la muerte. Y mire, no estaba tan descabellada la idea de como él pensaba, porque la misma escritura también nos menciona que nosotros no hagamos riquezas aquí, ¿sí? Sino que mejor las preparemos y las hagamos en el cielo, porque en el cielo van a ser duraderas. Cuando nosotros nos morimos, obviamente, así como estaba Job, hermano, nada nos llevamos. Por más que nosotros guardemos dinero, por más que nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa con la ropa, a mí me pasa con a veces cosas, algún día me voy a comprar eso. Hermano,
mejor disfrutemos el momento, por decirlo de esa manera, y tratemos de acumular cosas o los regalos que Dios tiene para nosotros, pero en el cielo. Con esto yo no quiero decir que usted sea un conformista y no trabaje por las cosas o los sueños que usted quiera. No, todo lo contrario. Si usted necesita, usted quiere, usted anhela, usted puede trabajar para obtener eso que usted tiene. Sin embargo, no se enfoque en eso, ¿sí? Porque eso es pasajero, hermano, eso se va a terminar. Y lo que usted acumula en el cielo, eso es lo que va a permanecer para siempre, lo que usted va a disfrutar cuando todos los que estamos aquí, cuando llegue nuestra hora de morir o cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces viene Job y en el versículo 14 del capítulo 14 hace referencia de que para poder solucionar él su problema es la muerte la que él necesita. Y obviamente, yo siempre les he dicho, o siempre pongo de esta ilustración, cuando hemos ido a una vela y el que ha muerto es cristiano y la familia es cristiana, todos los que están ahí son cristianos, y tengo la confianza de hablar libremente, les digo yo a los hermanos, ¿cuántos oraron para que se sanara el hermano? Y ahí levantan unos cuantos la mano. Les hago la pregunta, ¿contestó Dios sí o no la oración que le estábamos pidiendo? La respuesta es sí, hermano. Que no contestó como nosotros queríamos es otra cuestión, pero el hermano que ya falleció ya no tiene las enfermedades que aquí tenía. Entonces, ¿contestó sí o no Dios la oración? Claro que sí. El problema es que nosotros pensamos que nos va a contestar como el vecino que está a la par. Pero Dios viene y nos destapa la cabeza mostrándonos que su realidad en la eternidad donde Él vive es mucho mejor que la que nosotros estamos viviendo aquí, hermano. Con esto tampoco no quiero decir que usted puede ser irresponsable, porque yo recuerdo un primo que tenía, decía, y le estoy hablando hace como 20 años atrás, decía yo, ¿para qué voy a estudiar si el Señor ya viene? Tampoco, imagínense, ya pasaron como 20 años y el tipo no siguió estudiando porque decía que el Señor ya venía. Entonces, el hecho de que la esperanza de nosotros esté en el cielo y las recompensas que vayamos a recibir estén en el cielo no significa que aquí no vamos a trabajar por las cosas que queremos ni nos vamos a estancar en cosas y ser irresponsables. Pero volviendo al tema, eso es lo que argumentaba Job, de que su resultado para poder solucionar era la muerte. Y como le decía, el pesimismo de Job plasmado en todo este capítulo, que le voy a dejar de tarea que lo pueda leer porque yo me quiero enfocar en el capítulo 15, habla solo de un pesimismo completo todo este capítulo. Lo que sí es notorio en este capítulo 14 del libro de Job es la esperanza que Job tenía de salir de sus problemas. Y está en el mismo capítulo, en versículo 14, donde dice, todos los días de mi vida voy a esperar. Y dice, hasta que venga mi liberación. Obviamente, en la primera parte de ese versículo donde dice que la solución es la muerte, pero lo que vamos a enfocarnos es que en lo que dice de que todos los días de su vida él va a esperar, porque va a tener una solución, va a tener una liberación, va a tener una respuesta tarde o temprano. Él lo sabía, hermanos. Claro que lo sabía. A pesar de las circunstancias muy difíciles que Job estaba padeciendo, él sabía que en algún momento de su vida él iba a salir adelante. Y ahora sí, yo me quiero enfocar en el capítulo 15. Ya habían pasado y aquí empieza una nueva ronda de los tres primeros amigos de Job. Y el primero que habló fue Elifaz, y aquí tiene nuevamente la oportunidad de poder hablar. Pero muy difícil, porque en este capítulo 15, en las otras tres intervenciones de sus amigos, ellos han juzgado a Job, pero hemos extraído buenos consejos, ¿sí? Hemos extraído del texto bíblico muchos argumentos que nos pueden servir a nuestra vida diaria. Pero en este capítulo 15, Elifaz, y por eso el título de la meditación, Elifaz, yo le he puesto Elifaz, el juez. En este capítulo, todo el capítulo 15, Elifaz se encarga de juzgar totalmente a Job. Pero haciendo un poquito de recopilación de este señor Elifaz,
Las acusaciones que él hizo en el capítulo 4 y en el capítulo 5, mire, cuestionó la integridad de Job. Recuerde que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Conocía mucho de el comportamiento que él debía de dar ante Dios. Sí, entonces, pero estos señores, y este señor Elifaz en el capítulo 4 viene y lo cuestiona la integridad de él. Porque recuerde que la acusación de los amigos de Job era de que algo hiciste mal y por eso estás pagando. Amén. Eso lo puede encontrar en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Y también este señor Elifaz afirmó que Dios no confiaba en Job, no confiaba en su siervo Job. Y eso lo va a encontrar en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Pero de ese capítulo 4 nos saltamos al capítulo 5 y es donde extraemos, en su tiempo dimos buenos consejos que dio Elifaz, y uno de ellos era que buscáramos a Dios. Después de juzgar a Job, después de decirle que lo que estaba pasando era por su pecado, viene y nos da buenos consejos, y uno de los primeros buenos consejos era que buscáramos a Dios. Está en el capítulo 5, versículo 8. También Elifaz nos alienta y nos dice que que hay esperanza en medio de las dificultades. Eso está en el versículo 19 y 26 del capítulo 5. Y también que debemos escuchar a Dios. Eso es lo que Elifaz en su primera intervención nos dio a conocer. Habló de Job y lo juzgó a Job, pero también dio buenos consejos y que nosotros los podemos tomar ahora en día. Ahora, pero como les decía, en el capítulo 15, mis estimados hermanos, aquí nos metemos en un problema. Recuerda cómo llegaron los amigos de Job, ¿verdad? Vieron la situación de Job. Era increíble la situación que él estaba pasando. 7 días se quedaron mudos, no pudieron decir nada hasta que agarró valor cada uno y le empezó a hablar. Pero increíble, a mí me llama, y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Como un hombre, como alguien cercano, como una persona que se dice ser nuestro amigo, que debería ser nuestro apoyo, cambia totalmente su actitud y se vuelve un juez. Y no me quiero adelantar, pero vamos a la palabra del Señor. Mire, bueno, ahora, eso sí, quiero decirle algo. Lo que Elifaz argumenta en todo el capítulo 15 es más de lo mismo que ya había hablado, hermano. Es más de lo que ya le había mencionado a Job en su momento. Era más de lo mismo. Sin embargo, lo que cambia en este pasaje son 2 cosas. Uno, el temperamento con lo que él lo estaba diciendo. Ya lo vamos a ver en algunos versículos. Ya estaba sobreexaltado al ver la situación de Job, al ver el pesimismo de Job y el enfrascarse de que Job estaba así porque algo había cometido mal. Entonces su exaltación en el texto, en el capítulo 15, es notoria, ¿sí? Y lo segundo es lo que yo ya le venía diciendo, que es que Elifaz ya toma su papel de juez. Y me atrevería a decir que en algún momento tal vez pensaba ser también el verdugo de Job. Mire lo que dice, las palabras lo que decía Elifaz era que las palabras de Job estaban vacías y eran inútiles. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 15 y el versículo 3. Diciendo Elifaz a Eliseo, preferiría, perdón, se me lengua la traba, hermano. Dice, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputarás con palabras inútiles y con razones sin provecho. O sea, este señor le dice, o sea, todo lo que vos has dicho es inútil, Job. Todo lo que tú estás argumentando y que te estás justificando por lo que te están pasando las cosas es inútil. No hables vana sabiduría, no hables nada, porque lo que digas a mí no me va a convencer. Como le digo, el tono que Elifaz tomó para juzgar a Job ya se elevó un poquito. Entonces, las palabras de Job eran vanas, eran inútiles, como lo vimos en el versículo 2 y 3. Y
y afirmaba, como yo le decía, lo mismo que en el capítulo 4 y el 5, que Job era un hombre de pecado. Y eso está en el versículo 5 y en el versículo 6. Dice: porque tu boca declaró tu iniquidad. O sea, prácticamente le está diciendo, vos mismo con tu boca te echaste en el pozo. Sigue diciendo: pues has escogido hablar de los estatutos. Mire, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. O sea, Job, vos mismo con ese argumento falso, con ese argumento de iniquidad que tú estás dando, vos mismo te estás condenando, vos mismo estás diciendo que sos un hombre de pecado. Eso le está diciendo un amigo, y eso quiero que me entienda. Un amigo le está diciendo a alguien que necesita de Dios. Le está diciendo: estás así y tus palabras son vanas, estás así porque te lo mereces. Y se recuerda el último de los amigos de Job, como le dijo: lo que estás pasando no es nada, le dijo. Deberías de pagar más. No sé a qué se refería pagar mucho más, viendo a una persona en decadencia, delgado y por su enfermedad. No sé qué significaría que estuviera pagando mucho más. Mire, también Elifaz creía en su propio conocimiento. O sea, aquí vemos a flor de piel la arrogancia de un hombre que estaba juzgando a una persona, y ahora viene y él se empieza a exaltar él mismo. Y mire lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Oíste, y aquí es donde le digo que el tono de él ya se está exaltado. O sea, aquí ya está enojado por lo que Job estaba padeciendo y había argumentado. Y le dice: oíste tú el secreto de Dios, y está limitado a ti la sabiduría. O sea, solo vos, aquí solo vos sos el campeón, pues. Decime si es verdad que solo vos sos el campeón. Sigue diciendo este señor Elifaz: mire, ¿qué sabes tú que no sabemos nosotros? O sea, ¿qué sabes vos que nosotros, o sea, solo vos sabés? Y sigue diciendo: ¿qué entiendes tú que no se halle en nosotros? O sea, prácticamente, hermanos, él se estaba autoproclamando que tenía mejor sabiduría, más conocimiento de lo que él estaba pasando que el propio Job. Estaba anticipándose al verdadero suceso que estaba pasando Job, porque vuelvo y le repito, ellos decían: Job cometió un pecado y por eso está pagando las consecuencias en vida. Entonces, como él era notorio eso, él empieza a decir y a reclamarle a Job de tal manera que él dice: lo que vos sabés no es nada, lo que vos argumentés no es nada. Vas a saber tú más que nosotros, porque recuerde que se cree que incluso este señor Elifaz era el más anciano de todos los que argumentaron en el libro de Job. Era el más anciano, y en esa época, bueno, así como ahora que visitamos los asilos, nos damos cuenta la tremenda sabiduría que tienen los ancianos. Entonces, en esa época, hermanos, en los tiempos bíblicos, una persona anciana era respetadísima. Una persona, y todavía ahí dice con palabras, porque en el versículo 10 argumenta que, vaya, incluso él se autodenominaba que sabía se las sabía todas. Y todavía dice en el versículo 10 que sus antepasados eran más sabios que el propio Job. Mire lo que dice el versículo 10: cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tus padres. En ese tiempo, hermano, un anciano con canas era sinónimo de una gran sabiduría. Yo siempre he dicho esto: en la cultura judía no es como nosotros cuando comunicamos una historia a una persona, ya cuando llega ya a las 10 personas ya toda la historia se distorsiona. ¿Se ha fijado? ¿Se acuerda de esa dinámica, verdad? Que le cuentan una cosa a uno y va pasando la historia, y al que llega, nada que ver con la historia, ¿verdad? Pero en la cultura judía la tradición se transmitía oralmente, no como esas historias que nosotros contamos. La literalidad de la historia era transferida de padre a hijo desde los principios de la creación. Así era como se transmitía la historia, y no era una historia que se distorsionaba.
Su propia cultura lo obligaba a transferir la historia de una manera literal como había sucedido. Entonces, los ancianos tenían muchísima sabiduría, eran muy respetados. Y este señor Elifaz, por ser el mayor de todos, le empieza a decir, o sea, vos no sabes nada, Job. Nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tenemos la experiencia, y hay muchísimos más ancianos entre nosotros que tus propios padres, le dicen. Tú no sabes nada, Job. Lástima, y me da muchísimo coraje porque la actitud con la que cambiaron los amigos es una actitud que nosotros como cristianos no la debemos hacer. Mire el versículo 17, impresionante la actitud que toma Elifaz, y dice, porque aquí, hermanos, en el versículo 17 del capítulo 15, por eso le digo, Elifaz se convirtió en un juez, pero hasta cierto punto quiso ser el verdugo de este señor. Y en el versículo 17 y ahí en adelante, hermanos, él empieza a dictar su sentencia, porque le dice, el versículo 17, mire, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Nuevamente la arrogancia de un hombre con mucha sabiduría y respetado quizás en su región, ahora pasa de juez a verdugo. Hoy me vas a escuchar a mí, le digo. Hoy vas a saber lo que yo sé. Impresionante a mí, o sea, yo quiero que usted me entienda que un amigo, un buen amigo de Job, en lugar de ayudarle, lo estaba hundiendo más. En lugar de darle esperanza a Job, darle aliento o ayuda, medicina o qué sé yo, un techo o algo, porque la escritura no nos muestra que llegaron y como no tenía nada, le hicieron su ramadita ahí, su techito, para que Job pudiera pasar sus días. No nos dice, solo dice que llegaron y se quedaron callados. Callados y no dijeron nada. Y uno a uno empezó a hablar acerca de lo que Job estaba pasando y empezaron a juzgarle. Pero daban buenos consejos al menos, y buenos consejos que nos ayudaron a nosotros. Pero aquí este señor Elifaz pasó de ser un juez y decir de que lo que estaba pasando Job era necesario y que lo que él dijera, cualquier cosa que él dijera, él la superaba. Y empezó a ser el verdugo. Y del versículo 17, hermanos, hasta que termina el capítulo, le está dando la sentencia de muerte a Job. Aquí ya ni siquiera vemos buenos consejos. Yo pensaba, fíjese, que le iba a poner buenos consejos parte 4, pero cuando leí todo el texto y el contexto, no hay buenos consejos, solo hay sentencia, solo hay manera de juzgar a Job por lo que estaba pasando y sobreexaltar mi sabiduría por sobre la que tenía Job, juzgando, sacando ese prejuicio entre alguien que está necesitado de palabra. Y aquí es donde viene el mensaje, hermanos. ¿Por qué juzgar? ¿Por qué? Le hago una pregunta. Si Jesucristo no vino a juzgar cuando estuvo aquí entre nosotros, ¿por qué nosotros tendríamos que juzgar? ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno el juzgar, el ponernos como este señor a juzgar, y de tanto juzgar y juzgar porque yo sé, ahora te va a pasar esto y esto? ¿Por qué? ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? ¿Cuál fue el mensaje que Él nos dejó? No se juntaba con gente que los demás, los religiosos de ese momento, y mira con qué gente se junta, con prostitutas, con ladrones. Hasta murió a la par de 2 ladrones. Ni aún muriendo Jesús juzgó a los que tenían a un lado. Al contrario, hermanos, les mostró amor, les mostró salvación. A los mismos que le clavaron, no saben lo que hacen, le decía. Hey, perdónalos. Alguien que le haga daño a usted, usted lo perdonaría a
de entrada, hermano. Alguien que le haya robado, alguien que le haya estafado, alguien que lo haya insultado, alguien que le haya insultado a su mamá, a su papá, a su familia, a sus hijos. De entrada, usted lo perdonaría. Y sin embargo, es la actitud que Dios nos viene. En el seminario hay una materia que se llama Vida de Jesús. Y uno estudia la vida de Jesús. Obviamente, así se llama la clase. Pero al final de todo el ciclo, al final de todo el estudio, al estudiar cómo Jesús se comportó en esta manera, cómo Jesús se comportó con tal milagro, cómo Jesús se perdonó cuando perdonó los pecados de la mujer que la querían apedrear. Cuando uno estudia todo eso, ¿sabe cuál es el propósito de estudiar vida de Jesús? Que nos comportemos como Él. Cuando estudiamos todo eso, el maestro viene y le dice: ahora, todo lo que ustedes aprendieron de cómo Jesús actuó ante esas situaciones, usted tiene que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo, hermano. No, ahora, yo sé que es difícil, yo sé que es complicadísimo el ver circunstancias en la vida de personas y no juzgarlas. Es difícil no juzgar, porque a veces hasta nos medimos, y nos comportamos como este señor. Sabiendo palabra, venimos y nosotros, mira aquel fulano cómo estaba, mira aquella fulana cómo estaba. Y nos ponemos en la posición de Elifaz, de juzgar y ponernos por sobre todas las personas. Porque como ya tenemos el conocimiento suficiente, nosotros pensamos que podemos juzgar. No, hermano, no nos convirtamos en Elifaz, que era un amigo de Job. Y en lugar de ayudarle, lo juzgó y lo sentenció. Seamos como Jesús, que perdonó, que amó, que ayudó y se entregó por nosotros. Quizás nosotros no vamos a entregar la vida por nuestro amigo, pero podemos imitar lo que Jesucristo hizo aquí y que nos enseñó a vivir. Eso sí lo podemos hacer. No juzguemos la situación de las personas que tenemos a nuestro lado. Mejor ayudémosles, hermano. Hagámosles saber su pecado. ¿Se recuerda la recomendación que Pablo le dijo a Timoteo? Redarguye, reprende, con toda doctrina le dijo. A tiempo y fuera de tiempo, cuando tengas necesidad y cuando no tengas necesidad. O sea, no significa que cuando veamos el pecado de una persona nosotros no le digamos: mira, estás mal. El problema es creernos, más que la persona y juzgarla. Pecadora, sos un gran pecador. Y hay otra ilustración, con esto termino, que Jesús daba. Y dijo que fueron dos personas a orar. Uno era un recaudador de impuestos y el otro era un sacerdote, un fariseo. Y el recaudador de impuestos le pidió perdón a Dios. Y le decía calladamente en una esquina. Y dice que Jesús le decía, oraba y decía: perdóname, Señor, soy un pecador, no merezco estar aquí. Y venía el sacerdote, el religioso, el fariseo, y decía: Dios, y elevaba la voz y decía: Dios, gracias te doy porque no soy como este pecador. Y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿la oración de quién creen que escuchó Dios? Y se lo pregunto: ¿la oración de quién, hermano? El pecador, del que se arrepentía de su pecado. Entonces, si nosotros conocemos, vemos a alguien que está necesitado, no nos convirtamos en Elifaz, no nos convirtamos en jueces. Mejor hablemosles de Dios, del amor de Dios, y ayudemos en lo que se puede, porque yo no estoy diciendo que se comprometa para ayudarle. Si tiene una deuda esa persona, ayúdele. No, solo hablo de que nuestro comportamiento no debe de ser como el de Elifaz, de un juez y un verdugo, sino que nuestro comportamiento en nuestra vida debe ser como la que Jesús nos enseñó aquí en tierra. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Bendito Dios y Padre Celestial.